¿Cómo estás? Espero que estés bien. Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Me siento pues contento una vez más por tener este privilegio precioso de compartir contigo tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Eh, Te quiero dar la bienvenida. Dios te bendiga. Y me gustaría que me acompañara hasta el fin de este estudio. Quisiera que orásemos para iniciar. Amado Padre, en este momento nos presentamos ante ti para pedirte que tú nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento, anchura de corazón. Y tu Santo Espíritu nos instruya a través de lo que inspiró a los santos, que está contenido en la Sagrada Escritura. Nos ponemos en tus manos para pedirte que tú nos protejas, nos guardes, y de una manera fácil y sencilla sigamos escudriñando, Señor, tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te doy la bienvenida. Que Dios te bendiga una vez más. Dios te guarde y te proteja. Un tema más de esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Esta es la parte 15. Tiene como título una parte de un versículo, Job 7:8. El título es: Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Job 7:8. Lo puedes ir y buscar allí en Job 7:8. Hoy vamos a ir a concentrarnos en esta parte en sí. Esta es la continuación del video anterior, pero con otro título, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Es una continuación bajo otro título. Vamos a leer Job capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y vamos a ir a mirar la historia de Job, ¿sí? Eh, el libro de Job es muy importante. Contiene verdades maravillosas que Dios quiere que nosotros estudiemos y que esto profundicemos. Job, siervo de Cristo. Job capítulo 1 del 1 al 5 dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, de que Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir de que Job había aceptado al Señor Jesucristo y guardaba los 10 mandamientos. Él tenía conocimiento de Dios, tenía conocimiento de su ley, tenía conocimiento de la salvación de Cristo, y como ya hemos estudiado en videos anteriores, él tenía la esperanza en Cristo y la resurrección de entre los muertos. Hoy vamos a ir a profundizar más. Dice, versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creía en el Señor Jesucristo y su sacrificio sustitutivo en el futuro. Por eso él ofrecía sacrificios para sus hijos, conforme a cada uno. Ofrecía sacrificios, ofrecía holocaustos. Esto expresaba la fe en Cristo Jesús, porque él decía: quizá mis hijos habrán pecado contra Dios, transgredido su ley, o habrán blasfemado contra Dios. Entonces, ¿qué era? ¿Pecar contra la ley de Dios o pecar contra Dios?
levantarse personalmente contra el Padre o contra Cristo. Bien, mira qué interesante esto y cómo aquí nosotros podemos obtener este conocimiento tan precioso y sencillo que Dios nos da. Ahora, teniendo esto en contexto, ¿sí? De que Job era temeroso de Dios, siervo de Cristo, guardador de la ley de Dios, lo dice la Santa Palabra. Ahora, Job 2, 4 al 10. No vamos a leer toda la historia porque se nos iría mucho tiempo, pero sí me gustaría que la leyeras. De lo que es todo el capítulo 1 y, y, y lo demás, lo que no podamos leer, es muy importante. Pero por ahora vamos a ir a lo que se va a desenvolver hoy. Job 2:4, respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Estoy hablando la segunda parte. La primera, él pierde sus hijos son muertos, él pierde sus ganados, le matan a sus siervos, ¿sí? Satanás le hizo llover fuego del cielo y quemó las ovejas. Por eso me gustaría que leyeras lo que es el capítulo 1. Toda la tragedia que se le desencadena a Job. Pero hay que mirar el por qué. Porque aquí como nosotros vemos, hay un diálogo entre Satanás y el Señor. ¿Sí? Y ahí nosotros vemos en los versículos anteriores, y le dijo el Señor a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay ninguno como él, temeroso y recto de Dios y apartado del mal? Y entonces Satanás le dice al Señor, aquí está esta segunda parte, fue muy fuerte. O sea, Job estaba siendo probado porque Satanás decía que Job le servía a Dios era porque todo lo que Dios le daba. Y Job amaba al Señor y Dios le iba a comprobar no solamente al universo, sino también a las potestades de esta tierra, las potestades del mal. Y sería una historia preciosa para todos nosotros que Job amaba a Dios no por lo que él le daba, sino lo amaba por lo que él había hecho por él. La promesa de venir a morir por él, la promesa de si él moría, él iba a resucitar, que él iba a dar la vida eterna, le iba a dar la inmortalidad, ver el grande amor de Dios, cada sacrificio que hacía. Él llegaba y entonces él miraba el sacrificio que iba a hacer Jesús en el futuro por causa del pecado, del quebrantamiento de la ley de Dios. Es precioso. Entonces, teniendo esto, ¿sí? Entonces, Isaías 44:24 dice lo siguiente, así dice el Señor tu Redentor que te formó desde el vientre, yo el Señor, que lo hago todo y extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 44:24. Dice, así dice el Señor tu Redentor que te formó desde el vientre. Nosotros aprendimos que el alma, la nefesh del Hebreo 53:15, la persona, el ser, el individuo, es formada donde en el vientre. En videos anteriores nosotros ya lo vimos. Ahora, teniendo esto, vamos a ir a mirar en Job 3:10 y 3:11. Porque nosotros al leer todo el capítulo 10, el capítulo 3 digo, ahí vemos un título. Y dice Job maldice el día en que nació. Entonces vamos a ir a mirar, teniendo eso, porque él ante su dolor, ante la pérdida, ante todo eso,
Job maldice el día en que nace. Y aquí él va a expresar todo lo que el Señor le ha enseñado respecto al estado de los muertos, la verdad absoluta y la realidad de que Dios ha puesto esto. Dice, Job 3:10, entonces tengamos en cuenta todo el dolor de Job, toda la angustia, la tribulación, toda esa situación. Job no sabía que él estaba siendo puesto o sea, no sabía lo que estaba detrás del telón, que estaba Satanás diciéndole a Dios de que él lo iba a maldecir si perdía todo. Si le tocaba, si él se enfermaba, entonces él lo iba a maldecir, iba a blasfemar contra Dios. Job no sabía nada de eso. Empezó a venir todo y ahora le llegan tres amigos que menester de ayudarlo, ¿qué hacen? Si leemos la historia, bueno, por eso es muy importante, esos amigos no le dan ayuda a Job ni consuelo. Ahora dice Job 3, 10 y 11. Teniendo eso en mente, el dolor, la situación de Job, dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Esto está hablando acerca del día en que nació. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Dice él. Versículo 11. Expiré del Hebreo 14:78, Gaba. Dejar de ser, exhalar el espíritu, muerto, perecer. Ya hemos visto esta referencia. Esa es la palabra para expiré. Al salir del vientre, sigue diciendo, Job 3, 12 y 13, ¿por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Él anhelaba en ese momento estar ¿qué? Muerto. Del hebreo, esta palabra muerto acá es la palabra del hebreo 7901, esa es la referencia. Es la palabra shakab. Cohabitar, dormir, muerto, poner, reposar. Y ahora él dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría. La palabra reposaría es del hebreo 82:52, shakat. Raíz primaria, reposar, cesar, descansar, quedarse quieto, quietud, reposado, reposar, reposo, suspenso, tranquilo. Paz. Miren que esto es muy importante, también significa paz, reposaría, paz. Acordémonos de que nosotros vimos de que la muerte es un suceso para todos iguales. El espíritu va a Dios quien lo dio y el polvo vuelve a la tierra, para todos, tanto para justos como para impíos. O sea que el espíritu, nosotros ya lo vimos eso, el hálito, el aliento del justo y del impío va a quién? Va a Dios de manera general. ¿Sí? Entonces, cuando aquí él está expresando cómo estaría en el sepulcro, ahí está. Estaría dormido, ahí estaría muerto, estaría descansando, porque ya tenemos el sufrimiento que él estaba pasando. No quería ya sentir más eso. Tendría paz. O sea que los que están en la tumba están en ¿qué? En paz. Es muy importante saber eso, tanto impíos como justos, porque ahora viene la resurrección para la vida eterna, recibir la inmortalidad, o la resurrección para la segunda muerte, que es la condenación, la pérdida. ¿Sí? No se pierda, no perezca, dice la palabra de Dios. Se refiere a la segunda muerte, después de resucitar los impíos a su debido momento, en el futuro. Tengamos esa palabra en nuestra mente, que también shakar, reposaría, también significa paz. Dormiría, dice. Mire, hay tres palabras que nosotros encontramos en Job 3:13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Mira qué interesante, este versículo es impresionante, mira. Y aquí lo estamos viendo. La palabra dormiría del hebreo 34:62. Dormir.
Eso significa dormir, sueño, sueño. Job 13:13, la última palabra, descanso, es del Hebreo 51:17. Es otra palabra, es nuaj, descansar, callar, cesar, descansar, significa esto, descanso, detener, otra vez, paz, poner, posar, quieto, reposado, reposar, reposo, ahí. Por eso el Señor había dicho, polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Entonces, ¿qué pasaba? Iba a estar donde en el sepulcro, pero aquí nos ha enseñado. En el video pasado vimos y ahora estamos profundizando más. ¿Cómo iban a estar en el sepulcro? Quietos, en paz. Bien, ahora vamos a seguir. Job 3:16, acerca del estado de los muertos. ¿Por qué no fue escondido como abortivo? La palabra abortivo, Hebreo 53:09, abortivo. Nefel, algo caído, aborto, abortivo, nacer muerto. Y ahora dice Job 3:16, ¿por qué no fue escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Entonces aquí el versículo nos enseña de que los bebés nunca vieron la luz. ¿Los bebés qué? Abortivos. Eso significa de que ellos no ven a Dios después de que mueren. Está totalmente claro. ¿Todos van a dónde? Todos los que nacen muertos van a dónde? Al sepulcro. Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Mira, qué interesante estos versículos. Acordémonos, siempre tener pendiente la resurrección. Ahora, Job 3:17. Allí los impíos dejan de perturbar. Ahora va a explicar en qué estado se encuentran ahí. En el sepulcro, en el Hades, en el polvo de la tierra. Estamos refiriendo a lo mismo. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí los impíos dejan, la palabra dejan es del Hebreo 23:08, dejan de perturbar. La palabra dejan es la palabra en el hebreo hadal. Significa cesar, dejar de estarse quieto, no decir más, no escuchar, no oír. Esto significa quedarse quieto, terminar. La misma palabra lo está diciendo. ¿En qué condición está el que va al sepulcro? No decir más, no escuchar, no oír, quedarse quieto, terminar. Ahora, dice Job 3:18, allí también reposan los cautivos, reposan, del Hebreo 75:99, Sha'an, tilde en la segunda A, y significa quieto, reposar, tranquilo. La parte, lo que habíamos en otras palabras de otra referencia de hebreo, es paz, tranquilo. Pero no oyen, no escuchan, quedarse callado, quedarse quieto. Mira qué interesante. Dice, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. El texto claro lo está diciendo. Lo está diciendo que allá, en el sepulcro, en el Hades, en la tumba, no oyen la voz del capataz. Bien, la palabra oyen es del Hebreo 80-85, shamá, y significa advertir, anunciar, atención, atender, contar, convenir, convocar. Mirar también significa mirar, no ver. De oídas, oído, oír. Atención, pregonar, proclamar, publicar, recibir, saber, testigo. No, no oyen. Y todos estos significados, no. ¿Qué claridad? No mirar, no oyen, del Hebreo 80-85, shamá. No oído, no oír, no saber, no testigo. No anunciar, no atención, no atender. No oyen la voz del capataz. Job 3:19, allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor.
Entonces vamos a seguir Job 6 del 8 al 13. Dice Job, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. ¿Él quería qué? Él quería morir. Él no quería seguir viviendo su situación difícil, desesperante, triste. Esa situación difícil que me gustaría que leyeras todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Y él quería ya acabar y le decía a Dios, mira, aquí lo dice claramente, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Versículo 9 del capítulo 6, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Versículo 10, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Job 6:11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga un paciencia? Job 6:12. Esta mi fuerza, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Y versículo 13 dice, ¿no es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? A él le salió una llaga de la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Y él se rascaba. En algunos textos dice que botaba, supuraba. Era una llaga terrible que le había salido. Estaba en una situación difícil y él quería morir, deseaba morir. Bien. Job 7:1 sigue diciendo, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Dice Job. Y en la Tanaj del hebreo español dice, ciertamente tiempo determinado tiene el hombre. Para este versículo, Job 7:1. En esa versión dice, ciertamente tiempo determinado tiene el hombre. ¿No es acaso brega la vida del hombre? Entonces, la Tanaj del hebreo dice, ciertamente tiempo determinado tiene el hombre. Versículo 2 del capítulo 7. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Versículo 6 del capítulo 7. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. ¡Qué tremenda situación! Y ahora mira lo que dice Job 7, 7 y 8. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. ¡Qué claridad estos versículos! Le está diciendo a Dios, acuérdate que mi vida es un soplo y ahora que mis ojos no volverán a ver el bien. Claro, porque ya vimos de que cuando va al polvo, no oír, no ver, no escuchar, no saber. Job 7:8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Dice al Señor, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Dejar de ser es, esa palabra dejar de ser es del Hebreo 3:69. En los videos anteriores las hemos visto, pero aquí lo quiero volver a repetir. Es la palabra ayin, como de la raíz primaria que significa ser nada o no existir, no entidad. Significa, eso lo dice, carecer, desaparecer, faltar, falta, morir, nada, nadie, ninguno, perecer. Qué claridad como él le dice al Señor. Ahora, aquí hay un ejemplo en Job 7:9 que él pone, el ejemplo de la nube que se va o se desaparece y el que desciende al sepulcro. Entonces, Job 7:9 dice, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol o al sepulcro, vuelve al polvo. ¿Sí? Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al sepulcro, al Seol, no subirá. Qué clave. La palabra subirá es del Hebreo 59:27, Alá.
significa andar, establecer, invadir, levantar, llegar, sacar, subida, subir, traer, venir, volver. El que desciende al sepulcro no subirá, no llega, no viene, no vuelve, no sale, no, ahí está claro. La palabra en hebreo, el lenguaje hebreo es maravillosamente muy rico. Job 7:10 sigue diciendo, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Qué claridad la palabra de Dios. No volverá más a su casa. La palabra volverá del hebreo 77:25, shub, que ya lo hemos leído anteriormente. Significa volver, devolver, entrar, restablecer, regresar, traer, trasladar, venir, volver, vuelta. No volverá más a su casa. Ni su lugar, ¿sí? Ni su lugar le conocerá más. La palabra lugar es del hebreo 47:25. Makom. Significa aposento, asiento, campo, casa, morada, plaza, pueblo. La palabra de Dios. Job 7:10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. El que desciende al sepulcro. Ni su lugar le conocerá más. La palabra conocerá es del hebreo 52:34, nakar. Raíz primaria propiamente escudriñar, mirar con toda atención, de aquí con reconocimiento, reconocer, conocerá, familiarizarse con, preocuparse por, respetar, reverenciar. La concordancia Strong. Y mirar, nakar. Eso también significa mirar, reconocer, respetar, saber. Ni su lugar le conocerá más. Qué claridad. Job 7:15. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Sí? Así de que aquí hay algo muy importante. Dice, dice la versión King James, dice, Rather my life, de Job 7:15, el versículo 15. Quiso la estrangulación, dice, así mi alma tuvo por mejor la estrangulación en lugar de mi vida, en lugar de seguir viviendo. Sabemos de que alma es su ser, o sea, él como persona. Bien. Y es etzen, la referencia a huesos es etzen. Ahí es la palabra del hebreo 6106, etzem, hueso, pero significa también uno mismo. Significa también uno mismo. Bien. Entonces está hablando de su existencia, hueso, vigor, cuerpo, de su existencia. Job 7:16. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. El mismo Job lo está mencionando. Déjame pues porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Job 7, del 16 al 18. Acabé de leer. Ahora 19 al 21 del capítulo 7 de Job. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Job 7:21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Acordémonos de que él acaba de decir de que, ¿qué es el hombre para que lo visites toda la mañana y lo pruebes? ¿Cierto? Y ahora él dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdona mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Le está diciendo a Dios.
La palabra dormiré es del Hebreo 79:01, shakab, ya la hemos leído. ¿Qué significa? Reposar, yacer con, cohabitar. Cohabitar es muy importante. Esta palabra es súper importante para poder entender la referencia a duermas con tus padres o ser unido a tus padres es ir al polvo de la tierra donde los antepasados están durmiendo, descansando. Y ya nos ha dicho en qué condición están. No oyen, no ven, no oyen la voz del capataz. Están en paz, están descansando, están dormidos. Así de que entonces es cohabitar, dormir, muerto, perecer, reposar, siesta. Dormiré. Y aquí dice, porque ahora dormiré en el polvo. Y si me buscares, de mañana ya no existiré. Le está diciendo a Dios. Y la palabra buscares de mañana es del Hebreo 78:36. Shakhar. Raíz primaria propiamente amanecer. Figurativamente aplicarse temprano a cualquier tarea. Por la implicación de fervor, por extensión, buscar por, con diligencia intensa. Significa buscar, madrugada, madrugar, mañana, procurar temprano, pero es buscar, o sea, que Dios busca al hombre todas las mañanas, pero el que perece y va al polvo de la tierra, ¿qué pasa? Dice, ya no existiré. Ahí el versículo dice, Job 7:21, y si me buscares de mañana, ya no existiré, le dice a Dios. La palabra existiré es del Hebreo 3:69, Ajin. Es la misma que hemos acabado de leer ahora. Ser nada o no existir, no entidad, desaparecer, falta, nada, nadie, ninguno, perecer, morir. Eso es. O sea, de que Job no estaba esperando la muerte para irse para la presencia de Dios. No. Él le dice a Dios, Señor, si tú me buscas de mañana, yo ya no voy a existir. Acordémonos de que la muerte, dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso lo tenía claro, Job, lo tenía clarísimo y él lo menciona también. Pero él le dice, Señor, si yo voy a la tumba, yo no existiré. Si me vienes a buscar de mañana, Job 7:21, qué claridad de la palabra de Dios. Él no estaba esperando morirse para irse para el cielo, no. Él esperaba la resurrección de entre los muertos. La promesa que el Señor Jesucristo había hecho a Adán y a Eva y a toda criatura que recibe el Evangelio. Ahora que lo recibe mientras está vivo. Ya estamos aquí mirando la claridad de el estado de los muertos. Es algo muy importante. Ahora, la fe y la esperanza de Job. ¿Cuál era la fe y la esperanza de Job? Job 13:14. Job, estando en esta situación tan difícil, tan terrible, tan difícil, tan dura, Job 13:14 y 15 dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes o tomaré mi vida en mi mano? Este lenguaje de aquí de Job 13:14, él está diciendo, ¿por qué yo voy a quitarme la vida? Si tú lo profundizas, quitaré yo mi carne con mis dientes. En otro texto de la Sagrada Escritura dice, Señor, no nos diste por presa los dientes de ellos. Se está refiriendo al homicida, al que mata. Es muy importante, si nosotros leemos los textos de la Biblia referente a por qué yo quitaré mi carne con mis dientes, si vemos esa referencia en otros versículos, se asigna al que mata, al que quita la vida. Entonces él dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes o tomaré mi vida en mi mano? Acordémonos de que la palabra vida también dice que la vida, nefes del Hebreo 53:15, en su sangre está. Y que Dios había dicho en Génesis 9 que él demandaría la sangre de la mano del hombre. La mujer le dijo a Job, maldice a Dios y muérete, pero si nosotros vamos a la raíz hebrea, también significa hacer morir, o sea, quitarse la vida. Así de que Job, mira lo que dice, miren esto tan impresionante, este versículo es muy importante. Él estaba pasando por una situación difícil, él deseaba morir.
Claro, ya le habían dicho que ante ese sufrimiento, ante eso, que él acabara con su vida. Y él también quizás se le venía ese apremio, pero él mismo se pregunta y él dice y manifiesta su fe con valor y valentía en medio de la desesperación más terrible e inimaginable. Estaba enfrentando él. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esta es la fe y la esperanza de Job. Aquí esta expresión. Mira esta expresión. Él dice, yo no voy a ir a acabar con mi vida. Y aunque me mate Dios, en él voy a esperar. Y el versículo Job 19:25 expresa ahora, dice Job 19:25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso lo leí, esto lo vimos en el video pasado. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, después de que él muera y el cuerpo se descomponga, ahora dice aquí esta frase, es vital y encierra la verdad de Dios para la humanidad. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, la promesa de la resurrección de los justos para recibir la inmortalidad, para que el alma no muera. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, hablando de Cristo Jesús como su Redentor. Imagínate. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aquí él está diciendo, no, que mi alma espiritual va a salir y va a ver a Dios. No, por ningún lado. Él no dice eso. O mi espíritu va a ver a Dios. No, para nada. Él no menciona para nada. No lo menciona. La esperanza de Job no era morir para irse para estar con Dios. La esperanza de Job era, aunque él me matare, yo no voy a quitar mi vida. No matarás. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Se puso fiel y firme en medio de su situación difícil y desesperante. Decidió ser fiel al Señor, esperar a Dios, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Y ahora expresa su fe, esa fe donde Él veía un amor sin paralelo en cada sacrificio que hacía por el pecado, que era la profecía de la muerte sustitutiva de Cristo Jesús para recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Yo sé que mi Redentor vive, mi sustituto. Yo sé que mi Redentor vive, Jesucristo. Y al fin se levantará sobre el polvo. Porque Cristo dice, el que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. Yo le doy vida eterna y le resucitaré en el día postrero. O sea, de que Job, creyendo en Cristo, había recibido vida eterna, porque él ofrecía sacrificios que eran símbolo de Cristo. Y la esperanza de él era que cuando él muriera y se deshiciera su carne, él iba a resucitar. Dice, en mi carne he de ver a Dios. La palabra es muy importante, en mi carne, no dice en mi espíritu he de ver a Dios. Dice, en mi carne he de ver a Dios. Qué claridad de la palabra de Dios. Al cual veré por mí mismo. Está hablando de él como alma, nefesh, Hebreo 53:15. Y mis ojos lo verán y no otro. Sí, qué interesante. Qué interesante, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, en ese momento él estaba muy atribulado, muy triste por la situación. Qué impresionante esto. Muy importante, muy importante. ¿Sí? Ahora, no sé si pueda estar esto dirigiéndome en este momento a ti que esté cruzando por una situación difícil, por una situación demasiado extrema, que quizá nadie sepa o que nadie pueda entender. Y si te ha pasado por la mente más bien estar muerto y cesar y descansar y ya no sufrir más.
aquí tomemos la misma posición de Job. No levantemos nuestra mano contra nosotros mismos y esperemos en Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y tengamos esta misma fe. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él había dicho, voy a dormir en el polvo, voy a la muerte. Job no miraba sino la muerte ante su situación. Después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Pero si nosotros leemos toda la historia, yo te invito a que te leas todo el libro de Job y vas a mirar qué fue lo que le pasó al final. Cómo Dios lo restituyó, cómo Dios lo hizo rejuvenecer como el águila, cómo Dios le dio una piel como la de un bebé y hijas más hermosas que nadie tenía sobre la faz de la tierra y le multiplicó las riquezas. Ahora, Dios tiene para nosotros una promesa mayor, excelente. Quizá muchos no hayan llegado a experimentar eso acá, pero la promesa que Jesús nos tiene a nosotros es impresionantemente maravillosa. Que habitemos con Él, en su casa, viéndolo en su trono, en la Nueva Jerusalén, en esa ciudad de oro, calles de oro, que Cristo viene por segunda vez a resucitar a los justos, todos los que creen en Él, a llevarlos a la ciudad santa, a esa ciudad de oro, de puertas de perlas, a recibir la inmortalidad. ¡Wow! Esto es grandioso lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, ese amor tan grande. Y por eso nosotros debemos ser... Dios nos ha dejado esta hermosa historia. Sabe que Dios no corrigió a Job en ningún momento. Veas y verá que Job no lo corrigió. Job no le dijo a Job, Dios no le dijo a Job, Job, no te preocupes que cuando te mueras vas a venir a vivir conmigo al cielo. Su espíritu va a venir acá y usted me va a ver y estar gozando del cielo. No, no lo dice por ningún lado. Y Job no expresa eso, ¿sí? No expresa eso. Ahora, algo muy importante. Si nosotros leemos el libro de Job, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios nos está enseñando de que cuando Dios permite una prueba, ¿quién es el que hace todo el mal? Satanás. Entonces es muy importante que nosotros no le echemos la culpa a Dios de los males, sino que miremos quién es nuestro enemigo y quién es el que nos quiere hacer pedazos y quién es el que quiere que nos perdamos y no tengamos vida eterna y seamos enemigos del Señor Jesucristo y despreciemos sus 10 mandamientos. Nosotros tenemos que con la ayuda de Dios abrir los ojos ante esta realidad. Lamentablemente muchas veces le hemos estado echando la culpa a Dios. ¿Y cómo es esto? No, por eso el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que estudiar la Sagrada Escritura, hay que leer la palabra del Dios vivo. Dios está dando sabiduría e inteligencia en este momento y si usted le pide, todos vamos a entender y comprender, vamos a asirnos de la salvación en Cristo Jesús y nos vamos a preparar ahora que estamos vivos, porque cuando vayamos al sepulcro no va a haber oportunidad de nada. Porque el muerto ya deja de existir, deja de ser. El espíritu, su hálito vuelve a Dios, pero el muerto deja de ser. Nos lo está enseñando la Santa Palabra. No hemos visto los demás versos, pero vamos a continuar con este tema. Es muy importante. Entonces, por eso Dios nos anima a que nosotros nos escondamos en Cristo Jesús. Venga bien o mal, escondámonos en Cristo. Esperemos en Dios y tengamos la misma fe y esperanza de Job. Es muy importante. Job no ha recibido lo prometido. Hebreos 11 lo dice. Cristo Jesús viene por segunda vez y va a resucitar a los santos, a nuestros hermanos que están en el polvo descansando. Es algo hermoso, es algo precioso. Entonces, vamos a terminar con una oración. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad que hemos tenido de considerar tu santa palabra, hermosa y preciosa. De esto tan hermoso, Señor. Llénanos de esperanza y de fe en Cristo Jesús para ser salvos, recibir la justificación, el perdón
Y ahora nosotros aprovechar mientras estamos vivos, aceptar a Cristo y asegurarnos, tú nos asegures en Cristo la salvación. De modo que si vamos al polvo, nosotros podamos ir con esperanza de la primera resurrección. Porque tu santa palabra dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá potestad sobre estos. Dios mío, te pedimos de que tú nos acobijes, nos llenes de valor, nos llenes de fe y de amor a Cristo y a tus santos mandamientos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento que ya hemos finalizado este tema. Dios le bendiga, le guarde y le proteja. Y te invito para el próximo estudio que seguimos en una continuación y quizá también con otro título. Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias.